Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo Encuentros al Margen. Mi nombre es Laura Trota, coordino el grupo Margen Psicoanalítico con Nicolás Giró, que hoy nos va a acompañar desde el chat. Y bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Osvaldo Canosa, psicoanalista, miembro de APA, de IPA y FEPAL. Bienvenido, Osvaldo. Quien colaboró este año con nosotros en uno de los grupos de carteles que este año trabajó sobre temáticas referidas al Super Yo, en la función de +1. Y en este vivo pensamos que sería lindo invitar a este encuentro a dos de nuestros miembros, que fueron quienes trabajaron con Osvaldo durante todo este año en ese cartel, que son Liliana Colauti, que en un ratito va a entrar, y Sergio Aprea, que está aquí con nosotros. Ellos son psicoanalistas y, al igual que Osvaldo, escriben. Así que son los más indicados para poder conversar hoy con él. A los demás los invitamos a que puedan ir escribiendo sus comentarios y sus preguntas en el chat, y yo voy a darles todo el lugar que pueda en el curso de esta conversación. Así que esperamos los aportes de ustedes. Y bueno, Osvaldo, yo te quería preguntar respecto al título que pensaste para este vivo, que nos gustó muchísimo, pero bueno, quedamos con ¿De qué se trata? el enigma de qué se trata. Espejito, espejito, dime quién cura más y mejor, la sorda disputa por el acceso a los misterios del espíritu. Así que queremos saber de qué se trata esta disputa. Así que adelante y bienvenido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un espacio que ustedes están armando que vale la pena compartir, ¿no? Muchas gracias. En principio, habría como una pequeña modificación en la presentación que vos hiciste de nosotros. No es que nos gusta escribir. Creo que lo importante es que nos gusta leer. Porque buena parte del trabajo del psicoanálisis es armar una teoría de la lectura. Teoría que también empiezan a compartir junto con Freud desde otras disciplinas, en donde el efecto de la lectura aparece casi como más importante que la escritura en sí misma. Por lo tanto, hoy va a ser un ejercicio de lectura más que nada. Es acordarnos de lo que leímos para empezar a pensar alguna cosa. Y desde el título, vamos a empezar un poco por el final. Esto de la sorda relación. ¿Qué será lo que no se puede escuchar? Porque en principio la relación entre psicoanálisis y literatura, entre obras de arte en general, siempre parece como algo muy idílico, hermoso, armonioso, y a veces no fue tan así. Hay sin duda una serie de citas que nos va a leer Sergio en un minuto, en donde parece que el literato que escribe más el psicoanalista que analiza, hay una conjunción tipo amor a primera vista. Pero bueno, vamos a tratar de ver por qué se da eso, porque si le encontramos la vuelta, podríamos llegar a afirmar que el fundamento del psicoanálisis está en las obras de arte, que está para pensarlo. Así que, bueno, no sé, Sergio, vos habías resumido algunas citas. Sí, me pareció, buenas noches a todos, gracias por la invitación, un placer compartir este momento con Osvaldo, quien durante todo un año nos estuvo ahí sosteniendo para trabajar con este cártel.
Y como empieza el texto del inconsciente estético de Rancière, todo texto tiene un contexto, y en este contexto quería citar una cita de Lacan, donde dice: la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho a sacar de su posición es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre lo precede y que no tiene por qué hacerse el psicólogo, dice Lacan, donde el artista le abre camino. Y continúa un poquito más. El artista revela saber sobre mí lo que yo enseño. Respecto de esto, Osvaldo, ¿qué se le puede decir a la gente que no está muy metida en el psicoanálisis? ¿Qué sería lo que nos revelan los artistas respecto de lo que el psicoanálisis enseña o intenta transmitir? Ajá. ¿Qué sería? Sería eso que no tiene palabra en la versión oficial, digamos. De alguna manera, lo que Rancière llama como el régimen estético del arte, o sea, todo ese conglomerado de teorías en donde tratan de englobar las obras de arte, plantea que lo interesante del arte del siglo XVIII y XIX principalmente es que empiezan a mostrar detalles, cosas que normalmente uno no le daría importancia, lo feo, lo abyecto, lo que no se entiende. Y en este régimen estético eso empieza a tener mucha importancia, no solo en la pintura, sino también en la literatura. Aparecen las pequeñas historias, desde Los Miserables de Víctor Hugo, muchas novelas de Balzac, Piel de Zapa, hay muchas que hablan de pequeñas historias que van creciendo a partir de detalles insignificantes y que de repente son muy significantes. Sigue la deriva del siglo XIX y nos encontramos, qué sé yo, con cuentos policiales, que es todo un invento de fines del siglo XIX, y ese cuento corto, inefable, también muy nombrado por los psicoanalistas, que es La carta robada, en donde eso que estaba ahí desde el principio no se veía, y se ve a partir de todo un despliegue que hacen los protagonistas. Básicamente, el psicoanálisis toma del arte esas características. Uno dirá, ¿para qué toma eso? Y tal vez porque Freud se empieza a dar cuenta que la mayoría de los síntomas, los padecimientos, los sufrimientos psíquicos de las personas pasaban a tener sentido a partir de pequeños detalles. Un detalle interesante eran los sueños, que normalmente se les daba una importancia lateral, o que era cosa de brujas, cosa de tontos. Y Freud empieza a decir, no, esta es una vía regia para encontrar algo de sentido a esto que usted está sufriendo. Si seguimos los chistes, los lapsus, las equivocaciones involuntarias, y por supuesto la mayoría de los síntomas que tienen su anclaje en lo físico siempre revelan que la llave es un pequeño detalle. El pequeño detalle que nos habla de que el que padece es el cuerpo de la fantasía, no el cuerpo real, digamos. Esas serían una de las cosas que yo le diría a alguien que le gusta leer, pero nunca fue un psicoanalista. Digo, bueno, si te gusta leer, te va a gustar ir a un psicoanalista. La diferencia es que no va a hablar otro.
van a hablar de algo que uno ni siquiera conoce de sí mismo. Así que bueno, esa sería un poco la idea de la Bien, pregunta que me hiciste, ¿no? perfecto. Este señalamiento está en el homenaje que Lacan le hace a Marguerite Duras en otros escritos. Y a propósito de la autora homenajeada, no es normal que Lacan homenaje así, ¿no? Haga un homenaje a un artista. En este caso sí lo hace con Marguerite Duras. Y a propósito de esto quería, hablando de detalles, citarla en algunas pequeñas frases que a mí me parecieron relevantes, ¿no? Marguerite Duras dice, por ejemplo, en su ensayo Escribir, nada más y nada menos, un escritor es algo extraño. Es una contradicción y también un sinsentido. Escribir es también no hablar, es callarse, es aullar sin ruidos. Otra cita. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. Por último, soy una escritora. No vale la pena decir más respecto de esto, ¿no? Me parece que a mí, que tanto, como vos bien señalás, Osvaldo, tanto Freud como Lacan, además de escritores, se suponen a lectores. Y no lectores cualquiera, sino alguien que encuentra en la literatura elementos que enriquecen y preceden a muchos de los conceptos del psicoanálisis. Solo un pequeño detalle, como vos señalás, una pequeña llave. Es un poema de Goethe que dice así, cito, lo no sabido por los hombres, o aquellos en los que no reparan, vaga en la noche, por el laberinto del pecho. En este breve poema, Goethe está diciendo que primero adelanta la vida onírica freudiana y por último, lo no sabido que se sabe no deja de ser una definición del inconsciente de Lacan. No sé qué te parece a vos, Osvaldo. Ujú. Mira, y pensando en esto, encontré una cita de Freud, un pequeño escrito en las cartas que él intercambiaba con el presbítero Pfister. Era un pastor de origen suizo con el que estableció una amistad epistolar bastante interesante. Entonces decía, pienso entonces, dice Freud, que el psicoanálisis sufre de un mal hereditario, el mal de la virtud. ¿No? Es la obra de un hombre adecuado, o sea, el mismo, que se cree también destinado a la discreción. Digamos, él acá está abriendo las compuertas a todo el avance literario que pensaba. ¿Por qué? Porque él no podía hablar de, me dijo esta paciente que atiendo, esta que vive acá cerca, que tiene esta chifladura. No podía decir esas cosas, evidentemente. Entonces utiliza un montón de infidencias literarias. Entonces dice, resulta por ende que la discreción es incompatible con una buena exposición del análisis. Es necesario ser sin escrúpulos, exponerse, ofrecerse a los leones, traicionarse, conducirse como un artista que compra los colores con el dinero de la familia y quema los muebles para calefaccionar al modelo. Genial. Es maravilloso el ejemplo. Muy interesante y cómo se va corriendo desde la imposibilidad del analista de decir las cosas que pasan en su consultorio a la magnífica salida que le ofrece el arte.
Así que bueno, este sería el inicio. Bien. Por último, por mi parte, quería hacer referencia a este maravilloso libro que es El inconsciente estético de Rancière, lo recomiendo, donde ahí empieza Rancière dentro de las tantas cosas que dice, muy interesantes por cierto, cito, las obras de arte dan testimonio a una racionalidad. Acá en esto de racionalidad quiero hacer un breve paréntesis y un subrayado. En francés, razón es homófono a razón, es decir, razón en francés suena igual a resonancia, ¿no? Sigo con esto, para que nos quedemos con el subrayado de racionalidad. Racional que otros no quieren ver. La virtud del arte consiste en ser testimonio de un desastre totalitario, consecuencia última de este sueño de una humanidad dueña de su propio destino. En esta línea, Rancière otorga cierta equivalencia a la racionalidad del arte y la racionalidad del inconsciente. Recordemos esta homofonía de razón y resonancia en nosotros, ¿no? En esta lógica o coherencia interna, los artistas subliman. Aún así, la sublimación no deja de aturdirnos a los analistas. Es lo que dice Lacan en el mismo texto que homenajea a Marguerite Duras. ¿Por qué dice que nos aturde? Porque al legarle su término, Freud se quedó con la boca cerrada. Y Lacan concluye con una cierta advertencia a nosotros. Nos dice, ¿cómo podríamos pensar, te pregunto Osvaldo, esa advertencia de Lacan sobre que la satisfacción que entraña la sublimación no debe considerarse por ilusoria? Y es mi última pregunta. Es que no es ilusoria, porque si no, no sería satisfacción. O sea, es una apuesta fuerte que hace Lacan. Sublimar, aunque tal vez no se sepa bien cómo se llega ahí, no es un reemplazo, es una derivación, para que el deseo siga circulando de alguna manera. Y para que no se caiga con cierta facilidad en esta diferencia compleja entre deseo por un lado, goce por el otro, y que en algún momento se entrelazan, en algún momento comparten un punto. Y entonces ahí empezamos a hablar de, bueno, ¿qué sería el goce bueno del analista? Que es también todo un tema muy, muy rico para poder pensar. Para otro capítulo. ¿Cómo? Sería para otro Vivo. capítulo. Otro vivo. Para el próximo vivo. Para otro día, porque si no, nos vamos de tema y hay mucha gente que va a empezar a decir de qué hablan estos tipos. Claro, claro. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo, te invitamos a continuar en el chat y ahora sí te despedimos para poder darle ingreso a Liliana Colautti. Tenés que salir, Sergio, así yo Saludos a todos. Ahí está. Ahí, ahora le damos entrada a Liliana, a ver si ahí está agregándose Liliana Colautti. Buenísimo, Liliana, bienvenida. Muchísimas gracias por participar hoy. Bueno. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo va? Seguimos con tu intervención. Bueno, ahí vamos, un poco teniendo en cuenta... Sí, Osvaldo. Acá estamos. Habíamos ensayado que yo empezaba y vos seguías. Pero por favor, tiene usted la palabra. Como ven, esto
del vivo lleva mucha preparación para los que nos están escuchando, es con ensayos y hay reuniones. Y después improvisamos, después terminamos improvisando. Y después improvisamos como ahora. Pero bueno, no, sale bien. No hay nada tan preparado como una improvisación. Exacto. Era importante empezar así, porque ahora vamos a hacer un pequeño giro. Hablamos de la magnífica relación amorosa entre la literatura, el arte y el psicoanálisis, pero este libro que estaba comentando Sergio, El inconsciente estético de Jacques Rancière, que es un filósofo actual y que tiene algunos temas que le encantan, ¿no? Uno de ellos es la política del arte, cómo se constituye el arte, sobre todo en esta época. Habla mucho de política, de educación, y tiene un par de ejes fundamentales, y uno de ellos es la igualdad. En realidad, él trabaja mucho qué significó la Revolución Francesa para toda la cultura francesa y occidental que a nosotros nos convoca. En ese libro, El inconsciente estético, al leerlo, yo tuve así como la idea de una experiencia típica de transdisciplina. Es como leer a alguien, en este caso un filósofo, que de alguna manera impactó con su intervención en el saber que caracteriza a mi disciplina, en este caso, que sería el psicoanálisis. Como que entra ahí en el corazón de la obra del otro. Y de alguna manera, la idea de este movimiento de transdisciplina es que las disciplinas salgan un poco distintas a partir de ese encuentro con otros. Y en este caso, el planteo es que la base del inconsciente freudiano, el fondo de su creación, es la idea de un inconsciente en el régimen estético del arte, y que Rancière llama el inconsciente estético, que a partir del siglo XVIII y plenamente en el siglo XIX, hace todo un despliegue en lo que es el arte en general. Pintura, escultura y fundamentalmente literatura. Entonces ahí a Lili se le ocurrieron algunas preguntas, algunas cosas. Así es. Bueno, sí, muy en consonancia con lo que vos acabás de decir. Yo pensaba en el título que vos le pusiste a esta charla, que me pareció muy lindo, Espejito, espejito, ¿no? ¿Quién cura mejor? Bueno, se me ocurre cómo las diferentes disciplinas se miran justamente especularmente en las otras, y por momentos daría la sensación de que no se quisieran ver o que inclusive rivalizan, ¿no? Por cuál apareció primero o cuál es la más importante. Bueno, y por otro lado, que creo que es lo que más se acerca a lo que vos hablabas recién, de la transdisciplina, se ve claramente como no puede una sin la otra, ¿no? Como están bien enlazadas y no se puede una sin la otra. Pienso en este sentido en lecturas, por ejemplo, de Sara Gallardo, de García Márquez, donde trabaja la repetición en 100 años, por ejemplo, de Rulfo, donde trabaja la función del padre, bueno, Borges, inclusive Juan José Saer. Nombro algunos nada más porque realmente todos los escritores parecería que en algún momento da la sensación cuando uno los lee por tramos, que tuvieran conocimientos psicoanalíticos, ¿no? Como les decía, Juan José Saer con, bueno, El limonero real, donde trabaja el duelo, o El entenado, donde se ve casi muy, muy patente el tema de tótem y tabú, por ejemplo, en ese libro. Digo entonces, ¿cómo se traslada esto a la clínica? Que es un poco lo que nos interesa también, cómo se articula esto con la clínica. Y en ese sentido, creo que es justamente en relación al paciente que va escribiendo su novela y al analista que la va leyendo, ¿no? En transferencia, por supuesto. Por ejemplo, uno de los accesos al inconsciente, como sabemos, y ya estuvo Osvaldo también hablando de esto, son los sueños, que
que también, como se sabe, están regidos por desplazamientos y condensaciones, y los autores literarios, muchos de ellos, también utilizan este recurso en su literatura, en sus textos, esto de los desplazamientos y las condensaciones. Por ejemplo, hay autores que hacen hablar al paisaje, ¿no? Hacen hablar al mismo personaje pensando los diálogos sin escribirlos en el texto. Bueno, esos son todos desplazamientos y condensaciones que utilizan los escritores. Y entonces, bueno, es pensar cómo uno es hablado por otro, tanto en los sueños como en la literatura también, ¿no? Muchas veces en los sueños pasa esto, ¿quién es el que habla? ¿Quién le dice qué cosa a quién? ¿No? Esta cosa onírica que se traslada muchas veces a las obras literarias. Bueno, eso, quería señalar un poco eso, porque se ve muy bien la conjunción entre el psicoanálisis y la literatura. Por supuesto, también otra disciplina como la filosofía se engarza también en todo este quehacer, ¿no? No sé, Osvaldo, si querés agregar algo. Sí, porque, a ver, la idea es por qué el arte y sus productos resultan tan importantes para el psicoanálisis. Y de a poquito, en esto que estamos charlando, vamos viendo que es un interlocutor válido. ¿Por qué? Porque tiene un precedente que es bastante similar. Hay como cierta equidad o equiparación a lo que podemos llamar el inconsciente freudiano con este inconsciente estético que está definiendo Rancière en este libro. De alguna manera, lo que el arte y sus productos hace es brindar un modelo, un marco, un contenido al esquema de la mente que está trabajando Freud. Es decir, Freud aprovecha que no puede difundir lo que los pacientes dicen y entonces toma lo que los literatos dicen, lo que los artistas dicen, y lo más fantástico es que lo equipara como si fuera una historia clínica. O sea, Freud le está dando el mismo estatuto a la realidad física que al arte. Y eso es todo un desafío interesantísimo, ¿eh? Que lo planteó, que de alguna manera a él le sirvió mucho, ¿eh? También le sirvió a muchos literatos y artistas después, pero también es cierto que muchos se enojaron, porque vieron en Freud, de alguna manera, a un personaje que iba a romper con la inspiración, que iba a generar que el arte dejara de ser arte y terminara siendo una historia clínica. Y en realidad lo que se produjo fue al revés. Las historias clínicas se convirtieron en objeto de arte, porque nunca se develó el misterio que hace que un artista lo sea. Tampoco fue el interés de Freud plantearlo en esos términos, pero hubo muchísimos combates de esta naturaleza. Y uno de los detalles que creo que son importantes, que destaca Rancière, es que este régimen estético puso en igualdad de condiciones la racionalidad de la fantasía y la racionalidad de las obras de arte, que esto es lo que citaba hace un ratito Sergio. Rompió con el tema de que lo racional es solo fruto del logos, de la lógica, de lo que corresponde, y plantea que también el no pensamiento tiene una racionalidad muy estricta. Entonces, coloca en un plano de diálogo, como decíamos hace un ratito, a la obra de arte y a los síntomas neuróticos. Dialogan, hasta se confunden con la misma cosa. Uno está leyendo una novela y está viendo a una persona que sufre
y que se lo podría comparar con un paciente que tiene en su consultorio un psicoanalista. Acá Entonces, Sergio está preguntando, perdón, intervengo con dale. esta pregunta que me parece que puede ser interesante para este momento, si se podría equiparar el acto creativo con el acto analítico. Y a ver, ¿y qué les parece a ustedes? Bueno, en un punto yo creo que sí, ¿no, Osvaldo? Porque me parece que es interesante esto, porque bueno, sabemos que el acto analítico es de inconsciente a inconsciente, analizante y analizado, y bueno, el acto de la escritura y de la lectura también es de inconsciente a inconsciente, me parece, ¿no? En relación al autor de la obra y al lector. Me parece que... Esto, dale, Lili. No, Sí. eso No, sí, eso sí. pensaba, no, esto no estaba preparado, yo no tenía que intervenir, pero bueno, podemos Adelante, Te adelante. tentamos. improvisar, ¿no? Pensaba en esto que decía Osvaldo, que el síntoma neurótico también es una obra de arte, ¿no? Es una Totalmente. creación, así que efectivamente sí se pueden leer del Quizás mismo modo. yo destacaría algo que comparten ambas cuestiones, que es el tema de lo sorpresivo. Ujú. El acto analítico básicamente es un acto que aparece, Claro. que aparece sorpresivamente y genera un hecho también sorpresivo, no previsto. Siempre esa Como, precup que sabemos que hicimos un acto analítico, ¿no? exacto. Uno se da cuenta después que dice, che, pero qué bárbaro, mirá lo que pasó, lo que dije, lo que hice, qué efecto tuvo en el paciente. Bueno, en muchos aspectos la obra de arte también genera eso. Genera una situación sorpresiva, no solo en quien la observa ya finalizada, sino también en el interior del autor, que no sabe bien qué va a hacer y que se da cuenta un poco después. Por eso está esta idea, como decía Miguel Ángel, que él no hacía nada nuevo, simplemente descubría lo que ya estaba en la roca, lo que ya estaba en el mármol. Y la Era un poco sorpresa que fanfa. también es para el sujeto el encuentro con sus síntomas, ¿no? O cuando Exactamente. algo que era muy egosintónico empieza a resultar sintomático para alguien, la sorpresa, ¿no? O los sueños, cuando alguien se entera, ¿no? Que los sueños son propios, ¿no? Como decía Osvaldo al principio, esto no era tomado y con Freud empiezan a tener un lugar. Y en el mismo sujeto, ¿no? A veces cuando viene el análisis a contar un sueño y uno aloja eso y le da un valor, para muchos es una sorpresa, ¿no? Exacto. En darse cuenta que son propios y que algo de ese sueño dice de él. Pero además de propio, fíjate que tiene otra característica. Al principio los síntomas que a veces se aceptan como propios son pura desgracia. Es una Sí. especie de sufrimiento insoportable que lo único que quiere uno cuando lo sufre es que esto desaparezca. Y hay un determinado momento, como en una obra de arte, que después de mucho trabajo aparece algo que llama la atención, de ese sufrimiento surge algo. Por eso lo importante de este régimen estético que comenta Rancière es que coloca junto al logos el patos, o sea, ese sufrimiento lo coloca en el mismo lugar de importancia, de sentido, de creatividad. Che, qué ruido. Acá Patricia Di Pino nos comenta en el chat, yo creo que sí, dice, todos estos productos del inconsciente son del hombre, la escritura, la pintura, escultura y el psicoanálisis empieza a tener algo de sentido. Gracias, Patricia, por tu comentario. Entonces, Bueno, por eso, continuo. Sí, Osvaldo, te escuchamos. por eso los síntomas que no tienen por qué dejar de ser sufrientes, de repente cobran sentido, al margen de que nos hagan sufrir. Cobran el sentido de que nos descubren pasiones,
a las cuales las podemos canalizar de otra manera, pero sobre todo esta idea muy médica de que el síntoma no tiene por qué suprimirse. En todo caso es encontrarle un sentido, encontrarle un lugar a esa creación nuestra. Esto es todo lo que el psicoanálisis plantea, inclusive como una característica de su acción terapéutica. Pero resulta que el arte también se coloca en ese lugar sanador de alguna manera. Algo de esto en el título se vislumbra. Entonces, bueno, como... Osvaldo, discúlpame que te interrumpa, pero dale. Estuvimos hasta ahora hablando de estas disciplinas como la literatura, el psicoanálisis y la filosofía también, que se mete mucho en relación a esto, pero me parece importante introducir entre estas diferentes disciplinas al sujeto político, ¿no? La política en tanto relaciones de poder. Me refiero a relaciones de poder respecto de las disidencias. A mí me parece que las disidencias en la transdisciplina, ¿no? Que creo que son necesarias esas disidencias, me parece que tienen que existir, tan necesarias como que lo político intervenga también, pero que intervenga no en el sentido de hablar de las otras disciplinas, sino de hablar con las otras disciplinas. Me parece que eso es importante, ¿no? No sé qué pensás. Mira, sobre todo esta idea de sujeto político que vos traes, que no solo se hace cargo de las disidencias para mostrarlas, sino también de lo común. Hay todo un trabajo que realmente, para que un sujeto se convierta en político, es el descubrir eso común. Eso común que tiene que ver con el hablar con. Claro. Entonces, por eso a veces no alcanza con mostrar las disidencias, sino mostrarlas en un contexto común. Entonces ahí sí deja de ser algo simplemente revulsivo para ser algo que llama poderosamente la atención, pero también nos invita a pensar distinto. Todas las disidencias que tienen que ver con las políticas de género, las disidencias queer, por ejemplo, que son muy espectaculares en sus intervenciones públicas, bueno, terminan el trayecto si hay una invitación a repensar un montón de cosas que pasan desde el planteo de lo patriarcal, de cómo hacer política, de cómo se ejercita el poder. Así que sí, me parece que tiene muchísimo que ver. Y fíjate, otra vez, es el arte el instrumento más adecuado para que las disidencias empiecen a notarse. Claro. Hay una intervención de Carlos Barredo, que bienvenido Carlos y qué lindo que estés acá compartiendo con nosotros, que dice lo siguiente: el fin del análisis no resulta en un producto singular, una obra que no puede ser mostrada por el analista. ¿Qué piensas? Y creo que no, porque en realidad el encargado de mostrar, en todo caso y felizmente, será el paciente que sale de ese fin de análisis, ¿no? Por eso está este tema, y en una de esas Cali me ayuda con alguna otra intervención, está este tema del goce del analista, que de alguna manera compensa o se fija en que la situación de frustración, de no poder mostrar la obra, de la cual legítimamente se sienta en parte dueño, o por lo menos copensador junto con el paciente, y creo que tenemos sustituciones agradables en esto, porque eso lo termina nombrando otro, pero eso no significa que uno
no la pase bien durante el proceso y que pueda manifestarlo y traducirlo en esto que hacemos, en este vicio que tienen los psicoanalistas de querer contar todo lo que hacen. A veces lo disfrazan tanto que es un poco aburrido, pero en realidad es esta necesidad de contar qué nos pasa en ese particular ámbito que es el consultorio. Claro, bueno, la construcción del caso clínico, por ejemplo, y la escritura, que ya tiene una Exacto. distancia muy importante con lo que pasó ahí en la sesión, creo que quizás se pueda pensar, ¿no? Como ese producto, como esa obra que el analista puede hacer a partir de lo que uno puede ubicar como un fin de análisis. No sé, Carlos Barredo, ¿qué te parece esto que digo? Pero bueno, quizás ahí... Le damos trabajo a Cali. Sí, sí, que se ponga a escribir en el chat. Por lo tanto, mientras escribe Cali, nosotros hablamos. Sí. Esta relación entre el inconsciente freudiano y el estético es en lugar de una querella, ¿no? De una querella de intercambios. Nunca van a armonizar plenamente. ¿Por qué? Porque no es un objeto autónomo de ninguna de las dos disciplinas. Es un invento de cada una. Entonces, también vemos, como decía hace un ratito Lili, que el arte ofrece varias cosas. Ofrece su filosofía, en este caso fundamentalmente con Nietzsche, con lo apolíneo, lo dionisíaco. Ofrece su política, que es la igualdad entre el pensamiento y el no pensamiento. Ofrece su escritura, que es la literatura, y la escritura como base de la organización del esquema de la mente que tiene Freud. Ofrece sus padeceres como algo que no es vergonzante, sino que forma parte de la condición humana, sus tragedias, sus dramas, y de alguna manera ofrece el camino para empezar a hablar de pulsión de muerte. Y también ofrece remedios, que son sus propios productos artísticos. En relación a esto último, de el abrir el camino a la pulsión de muerte, fíjense que la gran cantidad de textos que Freud utiliza y toma elementos de la literatura y de la escultura, fueron casi todos antes de 1920. Después que Freud pone en consideración la idea de la pulsión de muerte, prácticamente hay muy poquitas referencias a lo literario como ese uso un poco a veces tramposo que hacía Freud de que me sirve para contar todo lo que sé, porque a partir de ese momento, aunque sea pocas, sus intercambios con otras disciplinas, con artistas, ya son en base a hablar de pulsión de muerte. Entonces ya se pone como mucho más serio y mucho más cercano. Bueno, no sé, ¿vos querés contar algo más, Lili? Yo pensaba un poco en hablamos hasta ahora bastante de lo transdisciplinar, pero me parece que también lo interdisciplinario, también dentro de lo interdisciplinario aparecen ciertas faltas, ¿no? Que son tomadas por sujetos que pertenecen a la misma disciplina, que están dentro de ese mismo borde. Por ejemplo, en la literatura, cuando José Hernández escribe Martín Fierro, no le dio lugar a la mujer, era la china, no tenía nombre, ¿no? La mujer del Martín Fierro. No le puso, bueno, hay que contextualizar también en la época y además también en el género literario de la gauchesca, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Acá otros escritores lo tomaron esta falta, como por ejemplo la autora argentina contemporánea, que es Gabriela Cabezón Cámara, que escribió una novela que se llama Las aventuras de la China Iron,
donde reivindica mucho justamente este vacío que dejó José Hernández al no nombrar a la China, más que como la China, ¿no? También está el caso de Martín Coan, que utilizó el cuento de Emma Sung, de Borges, donde Borges al marinero tampoco le pone nombre. Entonces, a partir de esta falta de nominación, ni más ni menos, ¿no? Con lo que eso implica, la falta del nombre, estos autores contemporáneos toman esas obras y bueno, digamos, podríamos decir, la completan de alguna manera, ¿no? Quiero decir que son obras que son tomadas por otro, en otro tiempo, desde la antecedencia para poder seguir en forma dinámica con la trascendencia de la obra, ¿no? Es esto que, tanto que, a mí me parece a mí que tanto en la interdisciplina como en la transdisciplina, es siempre con otros. Me parece que incluyendo también, por supuesto, al psicoanálisis y a la antecedencia del psicoanálisis también, ¿no? Por eso estamos siempre volviendo sobre Freud y Lacan, por ejemplo. Acá Cali Barredo está contestando a tu pregunta, Osvaldo. Sí. Dice, pienso que el goce del analista como fórmula de dos sentidos es algo que debería cesar con el fin del análisis. Sería una de las condiciones para que ese fin sea posible. Quizás sea esa limitación que el analista acepta, es lo que lo lleva a metaforizar en producciones literarias. Efectivamente, muchas gracias, Cali, por este aporte. Y hay otra pregunta que me parece interesante de Federico Granato, que dice, ¿habla Freud del baile, disciplina donde se expresa el cuerpo? Yo la verdad que no sé si hay alguna referencia a la danza, ¿no? Tendríamos que averiguarlo, a ver si hay alguna referencia. No sé si alguien que está en el chat en este momento tiene alguna idea de esto que nos pueda contar. Si no, nos queda para averiguar. Para averiguar. Sí hay una ausencia importante en el recorrido que hace Freud de las obras artísticas, que es la música, y que él reconoce como que no le encontró la vuelta, digamos. Pero Rancière tiene una cierta explicación a esto. Él plantea que en la primera estética de la antigüedad y de la época de las luces, había una división bastante importante. Había disciplinas que entraban dentro de lo apolíneo y fundamentalmente eran la escultura, la pintura, la arquitectura. ¿Por qué? Porque era algo que se podía medir, mensurar, se privilegiaba la simetría, la buena forma y se consideraba dionisíaco todo lo que tenía que ver con lo confuso, con el llamado a los demonios. Y ahí estaba en algún momento la literatura, o sea, los textos que no hablaban de cosas útiles, y la música. Está para recordar también las sirenas del viaje de Ulises hacia Ítaca. Casi siempre la música está asociada al caos, a la desesperación, al desorden. Después va teniendo una actitud distinta, los regímenes estéticos en relación a la música. Pero es llamativo que Freud tampoco le encuentra la vuelta. Por lo menos en un principio, él se consideró no hábil para poder hablar de la obra de arte musical. Acá tenemos un comentario. Sergio agrega varios analistas contemporáneos. Federico Granato finalmente era Marina desde el Facebook de su esposo, que acá nos aclara esto, no lo sabíamos. Y Nicolás dice, buenas noches, queridos colegas, es un placer escuchar cómo contribuyen desde sus lecturas y posiciones a renovar los votos por esta práctica. Felicitaciones. Bueno, y por el momento estos son los aportes y comentarios. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque ya estamos en hora. La verdad que fue
un vivo lindísimo. Osvaldo, te agradecemos muchísimo el trabajo que te tomaste, porque, bueno, sé que hubo varias reuniones con Liliana y con Sergio, que acá dice, han trabajado sobre la película del Cisne Negro como ejemplo de la psicosis. Es verdad eso, no lo habíamos Exacto. pensado, ¿no? Pero bueno, agradecerte, Osvaldo, tu participación en el vivo, nos encantó tenerte y también que hayas colaborado con los grupos de carteles de Margen Psicoanalítico. Acá todos te están agradeciendo en el chat. Y gracias también a Liliana y a Sergio, quienes con sus lecturas y su participación hicieron que este vivo fuera diferente. Queríamos que los miembros de Margen empezaran a aparecer también en los vivos para que todos los conozcan, y bueno, esa es la idea. Este es el último vivo de este año, así que los esperamos el año próximo con nuevas propuestas. Esperamos que todos tengan un muy buen año y les agradecemos a todos la compañía que nos hicieron durante este primer año de esta nueva actividad de Margen Psicoanalítico. Bueno, no sé si quieren despedirse. Muchas Bueno, gracias, por Margen. supuesto. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, hasta el año que viene, entonces. Claro, bueno, igualmente, gracias a todos ustedes por esta invitación y bueno, las invitaciones que se vinieron dando a lo largo del año. La pasé bárbaro charlando de Qué esto. bueno. Sé que fue abrir mucho y bueno, la idea es que esto despierte cierta curiosidad por los dos márgenes, ¿no? Cierta Exacto. curiosidad por el psicoanálisis y también por el arte, ¿no? Exacto. Y bueno, nos seguiremos viendo. Bueno, así que gracias a todos. muchísimas gracias a gracias. todos. Este vivo, como siempre, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir por nuestras